Expresamos nuestro profundo agradecimiento a todos los que con su colaboración hacen posible que continuemos nuestra labor evangelizadora. Su aporte es una verdadera siembra de esperanza y de fe. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración. Santa María Magdalena. Junto con los 12 y con María, la Madre del Señor, María Magdalena es la figura más importante en la vida pública de Jesús. Ella formó parte del grupo de mujeres que seguían a Jesús evangelizando y que estuvieron junto a él en el momento de la cruz, cuando los 12 se dispersaron. A ella, antes que a nadie, se apareció Jesús resucitado, con el encargo de que llevara la noticia de la resurrección a la comunidad. Por eso ella es apóstol de los apóstoles. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy es la fiesta de Santa María Magdalena, la llamada apóstol de los apóstoles, por el hecho de ser la primera, según San Juan, el capítulo 20, en que recibe este gran anuncio de la resurrección de Jesucristo, y también es la que va y que anuncia que ha visto y se ha encontrado con el Señor a los otros apóstoles. Iniciemos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor y pidiéndole humildemente perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de tu Hijo unigénito el encargo de anunciar el gozo de la resurrección, concédenos que, siguiendo su ejemplo, demos a conocer a todos que Cristo vive y nos está esperando en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Cantar de los Cantares. Así habla la esposa. En mi lecho, durante la noche, busqué al amado de mi alma. Lo busqué y no le encontré. Me levantaré y recorreré la ciudad, por las calles y las plazas. Buscaré al amado de mi alma. Lo busqué y no le encontré. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda por la ciudad.
¿Han visto al amado de mi alma? Apenas los había pasado, encontré al amado de mi alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Señor, tú eres mi Dios. Yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti. Por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Sí, yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu amor vale más que la vida, mis labios te alabarán. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso, y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está unida a ti. Tu mano me sostiene. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «Rabboni», es decir, maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y el Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta experiencia hoy en este día 22 de julio lleva... Nosotros tenemos la de María Magdalena, esta mujer, casi como dice también el Evangelio, de quien el Señor quita, dice, 7 demonios. Bueno, es una forma de decir que es una conversión plena. Apea la ñandeña mañana, conversión plena la ñandeña jesana, apea la yayirureana, y como patrona, entonces ñecote para nuestra nación también a María Magdalena. Ñamoyana a María Magdalena como tercera patrona de nuestra nación, el Paraguay, porque ya ye prostituye tereína y entonces necesitamos que saque todos estos demonios, 7 demonios. Bueno,
Queridos amigos, lo importante, y aquí justamente está la resurrección de esta mujer, es decir, el cambio de esa pea. Es la primera, y por eso se dice que ella es apóstol de los apóstoles. Es a la primera a quien el Señor, según el Evangelio de San Juan, a quien se le presenta. Pero fíjense algunas características. Primero, muy de madrugada, y a Perereina María Magdalena. ¿Por qué? Y porque hay ese deseo de buscar al Señor. Muy de madrugada quiere decir, es interesante, al que madruga, Dios le ayuda. Es decir, el que busca, pero desde el comienzo, entonces quiere decir que tiene deseos, busca, está detrás de eso que siente por dentro y que está deseando. Al que madruga, Dios le ayuda. Entonces en la búsqueda del Señor. Y María Magdalena hace eso, ¿verdad? Otro segundo elemento, queridos amigos, no todo está claro todavía en nuestra vida, porque dice que fue al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, queridos amigos. La oscuridad, el Hoshech, quiere decir, queridos amigos, que muchas veces siempre hay oscuridades en nuestra vida. Es parte de nuestra limitación y de nuestra antropología, de nuestra humanidad, lleva. Entonces, mañana lleva que necesitamos ser iluminados por el Cristo que se nos presenta, el Cristo que ha resucitado. Pero en nuestra vida existe todavía oscuridad. Por ejemplo, no, todos estamos en camino, yo también, ustedes también, cada uno, el obispo, el papa, todos estamos en camino. Pero el asunto es buscar, madrugar, ir detrás del Señor, buscar su presencia. Hay una cosa equivocada aquí. Mojo, María Magdalena, acá venían de Yara en el sepulcro. Va a la llevar al sepulcro, no, tengo un huevo la llevar al cementerio, en el sepulcro. Es decir, queridos amigos, que muchas veces justamente estamos buscando al Señor en lugares equivocados. En lo que es primordial y esencial para la vida del cristiano y para la vida de la sociedad. ¿Verdad? María Magdalena fue al sepulcro. Pero, queridos amigos, aquí está lo importante, ¿verdad? Porque aquí se da cuenta, dice, que la piedra ha sido removida. Y esta es la gran sorpresa, queridos amigos. Es así como Dios se nos presenta. Siempre nos sorprende. La primera sorpresa, luego, como Mesías, que fue capaz de entregarse totalmente su vida, capaz de derramar su sangre, pero por nuestra redención y por nuestra salvación. Nos indica el Señor que este es el camino, queridos amigos. Indica tú y entonces sino que estamos en este camino en que vamos aprendiendo. Tal vez nos equivocamos, vamos y buscamos de nuevo al Señor en el sepulcro, pero no está aquí. Ha resucitado. La vida nueva de Cristo es para nosotros, los alter Christi, también una vida nueva. Y hay que hacer yo que la verdad para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestra nación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y plegarias. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que efectúe la siembra de la semilla del reino continuamente y con toda generosidad oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por los agentes pastorales, para que siempre reconozcan la presencia de Dios y cumplan la tarea evangelizadora, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por las autoridades de nuestro país, para que nunca pierdan la perseverancia y trabajen por una sociedad más justa y solidaria, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones
que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la viña, el trigal. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, los dones que te presentamos y acéptalos con el mismo agrado con que tu Hijo Jesucristo aceptó el homenaje de amor de María Magdalena. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, aclamarte siempre, Padre Todopoderoso, de quien la misericordia no es menor que el poder, por Cristo Señor nuestro, el cual se apareció visiblemente en el huerto a María Magdalena, pues ella lo había amado en vida, lo había visto morir en la cruz, lo buscaba yacente en el sepulcro y fue la primera en adorarlo resucitado de entre los muertos. Y él la honró entre los apóstoles con el oficio del apostolado, para que la buena noticia de la vida nueva llegase hasta los confines del mundo. Por eso, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara reipe ava angai para pewi ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañam de yara o besara reipe ava angai para pewi ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañam de yara o besara reipe ava angai para pewi orembo agua. Queridos hermanos,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Oración final. Que el sacramento que hemos recibido encienda, Señor, en nosotros aquel mismo amor ardiente y fiel de Santa María Magdalena, a Cristo su Maestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracias, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció